Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy martes 17 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Cambio Radical reveló lista para Congreso de la República en la próxima contienda electoral. Exsecretario Anticorrupción Carlos Fernando Galán encabezará las aspiraciones al Senado. Personería de Bogotá abrió investigación a alcaldesa de la localidad Rafael Uribe Uribe por falta de control a establecimientos nocturnos. La medida se toma luego del polémico caso del amanecedero que dejó 6 personas muertas. Corte Suprema de Justicia tiene nuevos magistrados. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que confía que con estos se seguirá avanzando en la lucha contra la impunidad. Actos de violencia, principal amenaza del éxito de la ley de víctimas. ONG Human Rights entregó informes sobre la restitución de tierras en el país. Nuevo capítulo en el caso de los Nule. Tensa jornada en el juzgado donde se analizó presentación de un preacuerdo con los contratistas. Universidad Nacional exige se dé cumplimiento a los acuerdos pactados con el gobierno en el pasado mes de marzo. Trabajadores se mantienen en nivelación salarial del 30% por encima de lo que hoy reciben. Desarticulada banda los rastrojos en el departamento del Chocó. Entre los capturados está alias Tintín, jefe de finanzas y sicarios del grupo. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La Personería de Bogotá abrió investigación a la alcaldesa de la localidad, Rafael Uribe Uribe, por la falta de control a los establecimientos nocturnos, como el caso del pasado fin de semana, que dejó un saldo de 6 muertos. Además de ello, el organismo manifestó que no se puede culpar solamente a la policía hasta que no se entreguen los resultados de la investigación pertinente. El personero de Bogotá, Ricardo Cañón, aseguró que es preocupante la distancia que se está generando entre la ciudadanía y la policía, por hechos como el ocurrido el pasado domingo en un amanecedero en el sur de Bogotá, donde es obvia la falta de control de las autoridades locales. Ya, como es por mandato constitucional y legal, se dio inicio a una indagación preliminar respecto de los servidores públicos de la alcaldía local que eventualmente puedan según lo que se analice, tener una posible responsabilidad. Pero eso lo estamos verificando. Si llegamos a esa conclusión, iniciaremos ya formalmente la investigación. Dijo que el ciudadano está indefenso porque muchas de las quejas y denuncias no tienen una respuesta positiva y pronta por parte de las autoridades y que la responsabilidad se está dejando solo en manos de la policía. Me parece muy grave, independientemente de si se presentó o no error por parte de unos policiales, la distancia que estamos generando permanentemente entre ciudadano y poder de policía. Realmente soy testigo, desde Personería 24 horas, en la noche las dificultades que tienen que asumir toda la policía todo el tiempo, la cantidad de solicitudes que se reciben. E igual, si la policía no aparece, está mal, pero si la policía aparece, igual decimos, ¿qué hace la policía acá? O sea, no creemos en las instituciones. Aseguró que es necesario que las autoridades competentes en el tema se pongan serios con las restricciones y controles, de hacer cumplir los reglamentos zonales y dar respuesta efectiva a los reclamos de los ciudadanos. La Fiscalía General de la Nación y los NULE llegaron a un acuerdo por 4 delitos, entre los que se encuentran concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento y cohecho. Esto dentro de la investigación que se adelanta en el carrusel de la contratación. Se conoció también que los indicados pagarían 6 años y medio de cárcel.
Esta mañana el fiscal Juan Vicente Balbuena presentó ante la juez 36 de conocimiento el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y los NULE, procesados por el carrusel de la contratación en la capital del país. De ser avalado el preacuerdo por el juzgado, los polémicos empresarios pagarían entre 6 y 7 años de prisión por aceptar los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal, además de entregar información valiosa con todo lo relacionado al escándalo de corrupción. Se llegó a un acuerdo sobre el monto de la pena que deberán cumplir Miguel Eduardo Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino, Manuel Francisco Nule Velilla por los delitos imputados, y esta será de 78 meses de prisión, equivalentes a 6 años y 6 meses de prisión. En relación con Mauricio Antonio Galofre Amin, se ha acordado para su caso la pena de 68 meses de prisión, equivalentes a 5 años y 8 meses. Con este acuerdo, los miembros del Grupo NULE entregarían las acciones pertenecientes al grupo de las empresas de Enertolima y Capital Energy, avaluadas en más de 4.000 millones de pesos. Por su parte, el fiscal del caso aseguró que la colaboración brindada por los NULE ha sido esencial en otros procesos del carrusel, resultados por los cuales se busca un preacuerdo. Así las cosas, los señores Miguel Eduardo Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino, Manuel Francisco Nule Velilla y Mauricio Antonio Galofre Amin manifiestan que reconocen la validez legal de sus declaraciones ante la Fiscalía y expresan su voluntad de seguir colaborando con la justicia como hasta ahora lo han hecho. Con esto, los NULE se convertirían en testigos de otros procesos que se adelantan por las irregularidades en la celebración de contratos viales de Bogotá, además de que entreguen información clave en otros carruseles que se presentaron en los últimos años en otros departamentos del país. Actualmente Manuel, Miguel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre se encuentran privados de la libertad. Sin embargo, de lograrse el preacuerdo, estos serían recluidos en centros especializados que serían determinados por la policía y el IMPEC, siempre y cuando estén en cercanías a los lugares donde tengan arraigo familiar. Según un informe de análisis de la restitución de tierras entregado por la ONG Human Rights, la violencia es la principal amenaza de la ley de víctimas en el país. De acuerdo con el documento, parte del problema radica en que los abusos contra familias que quieren recuperar sus predios, en su mayoría quedan impunes. José Miguel Vivanco, representante de la Human Rights Watch, entrega los resultados del informe sobre la violencia y las amenazas que existen en contra de los desplazados que reclaman la restitución de tierras en el país. En un informe de 203 páginas, se destaca que son numerosos los desplazados internos que han sido víctimas de asesinatos y amenazas por intentar reclamar sus tierras. Esos delitos en su gran mayoría de veces quedan en la impunidad. Para Vivanco, el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos ha hecho un gran esfuerzo por restituir las tierras. No obstante, los actos de violencia e intimidación amenazan con sabotear dicha iniciativa. Son 250 entrevistas que hemos realizado en el plazo de 1 año y medio y que creemos que ojalá sirva para promover un debate público en Colombia que permita fortalecer la promesa que se le ha formulado a los millones de desplazados internos colombianos, que sus derechos serán restablecidos y protegidos. Para Vivanco es fundamental que el país asegure el juzgamiento de los abusos contra los reclamantes de tierras, o de lo contrario seguirán siendo asesinados, amenazados y desplazados. Todo por exigir sus derechos. Respecto a los sectores del país que más son afectados por este hecho, se destacan los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre, Tolima y Bogotá. Tenemos muchos casos de asesinatos de líderes, nosotros investigamos algunos. Dije que la Fiscalía tiene en este instante un número importante de 43 investigaciones. Nosotros pudimos comprobar otros casos en relación, por ejemplo, a la ley de víctimas. Desde agosto de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de 25 departamentos han informado a las autoridades que se encuentran en situación de riesgo. Y en agosto de este año, la Fiscalía informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos. Para Vivanco, el trabajo de la Fiscalía debe ser fundamental. ¿Cuál creemos que es el paso fundamental? Es el que la Fiscalía General de la Nación coordine estrechamente sus investigaciones con la unidad de restitución. De igual manera, el gobierno colombiano deberá redoblar los esfuerzos buscando desarticular a los grupos sucesores de paramilitares, especialmente erradicando los vínculos corruptos que mantienen con funcionarios locales de algunas regiones del país. El Gaula de la Policía Nacional logró en las últimas horas desarticular la banda Los Rastrojos, que operaba en el departamento del Chocó.
Entre los detenidos se encuentran alias Tintín, jefe de finanzas y sicarios, sindicado de varios homicidios en esa región del país. En las últimas horas se dio un duro golpe contra la banda criminal de Los Rastrojos, al capturar a 7 de sus integrantes en el departamento del Chocó, desarticulando casi en su totalidad el poder criminal de este grupo en este sector. Mediante llamadas amenazantes, mediante panfletos, hacían exigencias económicas que iban entre 10.000 a 10 millones de pesos a los comerciantes de cripto. Los capturados, identificados como Andrés Felipe Herrera Salas, alias Beto o Aquaman, Johnny Rentería Córdoba, alias Farruco, Jesús Alenson Córdoba Parra, alias Nené, Andrés Mauricio Valencia Martínez, alias Andrés, Eison Rentería Córdoba, alias Eison, y Walter Martínez Jaimes, alias Walo, están sindicados de sembrar terror en todo el sector comercio de Quibdó y sus alrededores, siendo los encargados, a través de su accionar delictivo, de retomar el control sobre la capital chocoana por parte de Los Rastrojos. Es un joven de 15 años de edad que tiene en su contra orden de captura por homicidio, por secuestro simple, por tortura, por desplazamiento forzado, y que hacía las veces de jefe sicario de esta organización. Se había convertido en el terror de Quibdó, finalmente fue capturado, fue aprehendido y puesto a disposición de un juez de menores. Con estas capturas se comprueba una vez más que estas organizaciones criminales están utilizando menores de edad para cometer sus ilícitos, teniendo en cuenta que el jefe de sicarios y finanzas de esta organización era un adolescente de tan solo 15 años de edad, identificado con el alias de Tintín, quien según las labores de inteligencia era el principal extorsionista del departamento, encargado de recoger el dinero a las víctimas y a quien actualmente se le adelantan diferentes procesos por los delitos de secuestro simple, tortura, desplazamiento forzado y homicidio. Trabajadores de la Universidad Nacional continúan exigiéndole al gobierno el cumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado el pasado mes de marzo. Entre las peticiones más importantes está la nivelación salarial del 30%, superior al valor que actualmente reciben. Juan Carlos Arango, vocero de los trabajadores de la universidad, exigió que se cumplan y respeten los acuerdos pactados en el paro del mes de marzo, que duró casi un mes. Nosotros estamos solicitándole a la dirección de la universidad que respete lo que acordamos el 18 de marzo, y es que se pagó un estudio que costó 150 millones de pesos a esta universidad que es tan pobre, 150 millones de pesos, que no fue utilizado. Simplemente el 3 de septiembre el señor rector radicó una propuesta que es completamente distinta a la que se acordó en marzo. Es una propuesta que al parecer incluye una supuesta reestructuración o modernización de la planta que no sabemos en qué condiciones la están manejando. Manifestó que en cuanto a la nivelación salarial, a pesar de que los estudios que se hicieron, los resultados arrojaron que la nivelación debe estar por encima del 60%, ellos se mantienen en el 30% que siempre han pedido. Ese estudio lo que arroja es que no deberíamos haber pedido el 30% sino el 66%, porque ya los expertos tasaron en 66% lo que es el rezago salarial de los trabajadores por más de 17 años de olvido de la universidad. Sin embargo, nosotros nos sostuvimos en el 30%. Entonces lo que hoy le estamos reclamando es, ¿dónde está ese estudio? ¿Por qué no está haciendo tránsito como se debió? Señaló que el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y el mismo gobierno desconocen la realidad de lo que sucede al interior de la institución, por lo tanto los invitó para que conozcan de cerca el conflicto. Según él, el paro inició nuevamente por falta de compromiso tanto de la rectoría como de los delegados del gobierno para vigilar que se cumplan los acuerdos. Por último, recalcó que el paro continuará y que no se levantará hasta que haya un acuerdo real, además de dejar establecido que no habrán retaliaciones por parte de la universidad contra los trabajadores por defender sus derechos. Representantes de 24 países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunieron en la ciudad de Medellín con el fin de analizar la situación de los niños y adolescentes del continente, en especial en lo relativo a la primera infancia. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestó que este encuentro es de suma importancia y que se realiza en un momento en que Colombia adelanta un esfuerzo sin precedentes para el desarrollo integral de los menores. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vívela con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Cambio Radical
reveló la lista de sus aspirantes al Congreso de la República. Entre los nombres más importantes está el del exsecretario anticorrupción, Carlos Fernando Galán, quien encabezará las aspiraciones al Senado por este partido. De manera oficial, Carlos Fernando Galán encabezará la lista al Senado por el partido Cambio Radical. De igual manera asumió la dirección de la colectividad en busca de la revitalización del partido, pretendiendo que Cambio Radical se convierta en la gran alternativa del presente debate electoral. Galán es consciente de la situación actual por la que está atravesando el partido. Es un reto difícil, obviamente, complejo, pero que creo que es el reto responsable para lograr que Colombia tenga en partidos como Cambio Radical una respuesta a la crisis que está viviendo. Yo creo que lo fundamental también es entender que los partidos tienen que trabajar, y yo me comprometo con el reto que me ha planteado Cambio Radical de lograr que nuestro partido sea coherente ideológicamente. Durante los próximos días el partido definirá el resto de nombres que entrarán a la lista del Senado y Cámara de Representantes. En lo referente al candidato para presidencia, Cambio Radical está con la unidad nacional, por lo tanto están a la espera de las decisiones que tome el presidente Juan Manuel Santos y una posible reelección. Con la elección de Galán se busca la salvación del umbral electoral, el cual es del 3%, para que no muera el partido, pues de no alcanzarlo perdería la personería jurídica. En las próximas semanas los colombianos conocerán quiénes van a ser o quiénes van a integrar la totalidad de esas listas, que por cierto van a ser listas no solamente al Senado de la República, sino en todas las circunscripciones territoriales a la Cámara de Representantes. O sea, el partido va no solamente, como algunos han querido decir, a buscar cómo supera el umbral, sino a obtener una victoria el próximo 9 de marzo en las elecciones de Congreso. Los movimientos políticos que está teniendo Cambio Radical coinciden con el día en el que se abre oficialmente la nueva sede de la Fundación Buen Gobierno, liderada por Vargas Lleras, la cual busca la reelección de las políticas del presidente Juan Manuel Santos. Según lo expresado por Galán, Cambio Radical sigue viendo en Vargas Lleras a su jefe natural y el único plan B en caso de que el presidente Santos no se lance a buscar un segundo periodo. Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, fue excluido del proceso de justicia y paz. La decisión fue tomada por los magistrados de la Sala de Justicia del Tribunal Superior de Medellín, quienes consideraron que éste incumplió en el precepto de verdad sobre su pertenencia a estructuras paramilitares. Zuluaga se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos por varios delitos, entre ellos narcotráfico. Hoy se conoció que los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín tomaron la decisión de excluir a Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, del proceso de justicia y paz. Esto al considerar que incumplió el precepto de verdad sobre su pertenencia a estructuras paramilitares. En la audiencia que se realizó esta mañana en el Palacio de Justicia de Medellín y que fue transmitida por videoconferencia a la cárcel de los Estados Unidos, donde está recluido el narcoparamilitar, los jueces consideraron que este mintió al haber afirmado que se desmovilizó del Bloque Pacífico cuando no perteneció al grupo al margen de la ley. Además, aseguró que era el jefe financiero del Bloque Calima. El fiscal 37 consideró que la expulsión de Justicia y Paz de Gordolindo se debe a que luego de investigaciones se pudo establecer que el postulado nunca fue mando de alguna estructura criminal. Además, excomandantes e incluso combatientes de los grupos subversivos no lo reconocieron como miembros de la AUC, lo que indica que no hacía parte de estructura militar o política alguna. Y aunque la decisión ya fue tomada, los magistrados refutaron al fiscal del caso que pidió la exclusión al considerar que los actos de narcotráfico ejercidos por Zuluaga, incluso antes de aparecer como integrante de los paramilitares, le permitieron establecer nexos con organizaciones armadas ilegales, así como reunirse con comandantes, entre ellos los Castaño. Además, pudo vivir con ellos y aportar dinero, lo que lo vincula al grupo al margen de la ley. Aunque alias Gordolindo perdería beneficios del programa de justicia y paz con esta decisión, los magistrados resolvieron que los bienes entregados por el desmovilizado seguirán en curso para la reparación de las víctimas. Con este fallo, Zuluaga es el segundo cabecilla expulsado de Justicia y Paz en menos de una semana. Es de recordar que en días pasados Daniel Rendón Herrera, alias Mario, y otros 7 integrantes del bloque Cacique Nutibara de las AUC fueron expulsados del programa por considerarse que siguieron delinquiendo después de su desmovilización. Más de 800.000 personas que viven en zonas de amenaza latente de inundación se beneficiarán con el nuevo plan de ordenamiento territorial en Bogotá. A la fecha se registran 19.000 predios que presentan esta problemática, por lo que las autoridades pertinentes realizan estrategias para evitar situaciones que lamentar.
Desde hace más de 50 años se han venido construyendo viviendas en zonas cercanas al río Bogotá y hoy se registran 85.800 personas que habitan en 19.000 predios en zonas de amenaza alta por inundación, 153.000 predios en amenaza media y 3.000 predios en áreas de amenaza baja. Sin embargo, con el decreto 364 por el cual se modifican las normas urbanísticas del POT para Bogotá, en estas zonas ya no será permitido urbanizar. Hay que recordar que el decreto está vigente. Ya llevamos 3 semanas de vigencia y la administración está tomando decisiones en torno a ese decreto. El decreto está vigente y todos los ciudadanos también tenemos un poco la obligación de acatar lo que dice ahí, que es obviamente en beneficio de la ciudad. Las localidades que históricamente se han inundado como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, que además tienen el mayor número de habitantes y viviendas por hectáreas, serán las más beneficiadas, de acuerdo con algunos criterios técnicos que quedaron reglamentados y que serán implementados por el FOPAE. Ya está expedido por el decreto del alcalde mayor. A partir de este momento ya la alcaldía toma las medidas necesarias para impedir que se ocupen nuevas áreas en estas zonas. Están prohibidas nuevas licencias urbanísticas en las zonas de amenaza media por inundación y será el Fondo de Prevención y Atención de Emergencia, FOPAE, quien determine las condiciones donde aplique la excepcionalidad. La modificación del POD aumenta el área de las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental, es decir, las áreas que se encuentran alrededor de los ríos, quebradas y humedales, especialmente del río Bogotá, Tunjuelo, Fucha y Salitre, que son los que causan las inundaciones. Diferentes reacciones se han generado en torno al anuncio del expresidente Álvaro Uribe de encabezar la lista al Senado por el Centro Democrático en las elecciones de 2014. Continúa el debate tras el anuncio del expresidente Uribe de buscar una curul en el Senado de la República en las elecciones del próximo año. Para el senador Carlos Chavarro, si Uribe llega al Senado se estaría enriqueciendo el debate político. Además considera que Uribe aún tiene una gran acogida dentro de los colombianos, por lo que se estaría teniendo una gran representación. De alguna manera esta era una aspiración ya anunciada que el país estaba esperando solamente que se oficializara. Parece a mí que en el debate político que se viene, el expresidente Uribe pues tiene toda la legitimidad y todo el respeto y la importancia como ex jefe de Estado, que va a contribuir seguramente de manera importante a este proceso eleccionario que se viene el año próximo. Uno de los temas que más interés causa es saber qué pasaría con el expresidente si llega al Senado y pueda perder su fuero presidencial, teniendo en cuenta los diferentes señalamientos que hay en su contra, en donde lo vinculan con nexos con los paramilitares. Sobre este asunto es importante tener en cuenta que especialistas afirman que aún siendo senador quedaría cobijado con el fuero. Sin embargo, serían los jueces y magistrados quienes definirían este aspecto. Para Chavarro, sea cual sea la decisión, Uribe contará con el respaldo de las grandes mayorías. Estamos en una democracia donde hay unas expresiones que se identifican con un sector, con otro sector, y hay un sector de la población colombiana que le tiene afecto ideológico y por los resultados como presidente de la República que fue de Colombia, y seguramente esa va a ser una expresión política que va a estar representada en el Congreso. Entre tanto, se conoce que crecen las amenazas del magistrado del Alto Tribunal de Antioquia, que pidió investigar al expresidente Uribe por sus posibles nexos con los paramilitares. Es por eso que la Asociación de Empleados de la Rama Judicial pide al Gobierno Nacional la aplicación de una mayor seguridad para estos y todos los jueces y fiscales amenazados en Antioquia y en todo el país. El ministro de Industria y Comercio, Sergio Díaz Granados, se refirió a las solicitudes de varios sectores para que se revisen los tratados de libre comercio que ya han sido firmados, como el caso de Estados Unidos y los que están próximos a consolidarse. El jefe del Ministerio Público aseguró que estos no son los responsables en la crisis económica que vive el país. Sectores como el cafetero, lechero y arrocero son quienes hoy más reclaman al gobierno un mayor respaldo. Sin embargo, Díaz respaldó la postura de no examinar estos tratados en el pacto agrario que anunció el gobierno nacional la semana pasada, ya que asegura que estos se han desarrollado pensando siempre en las necesidades de los campesinos. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula al 5º Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales en Territorios Indígenas, Yetaraguay, construyendo políticas públicas con enfoque diferencial. Cartagena, Colombia,
octubre 2, 3 y 4 de 2013. En este encuentro de gobiernos locales se busca contribuir al desarrollo de estrategias para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial desde los pueblos indígenas de Latinoamérica, desde la gobernabilidad y territorio, identidad cultural, participación y consulta previa, mujer indígena y pluralismo jurídico. Organiza OPIAC, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Apoya Gobierno colombiano. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra los derechos humanos. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas, que presenta los indicadores económicos. VR 207,8585. DTF 4,09% efectivo anual, 3,99% trimestre anticipado. Petróleo ayer, $105.78, hoy $106.59. Tasa representativa del mercado, 1.914 pesos con 12 centavos, bajó 2 pesos con 91 centavos. Euro, 2.549 pesos con 64 centavos, $1 con 33. Café ayer, $1 con 16, hoy $1 con 15. Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas, que presentó los indicadores económicos. ¿Dónde consigo la plata para la luna de miel? ¿Dónde consigo la plata para la luna de miel? ¡Ah, ya sé! Rápido de pedir y aprobar. Así es el crédito rápido del Banco Avevillas. Te lo aprobamos cuando lo necesites. El mismo día en que lo pides, al día siguiente, en 2 días, tú decides. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo BAN. Ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tomaron posesión los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Frente a ello, el jefe de Estado manifestó que confía en que su labor dará un mayor impulso a la lucha contra la impunidad. Hoy en horas de la mañana el presidente Juan Manuel Santos posesionó a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sobre los perfiles de cada uno de los magistrados, el primer mandatario considera: los felicito y les deseo la mejor suerte. Tienen ustedes ahora una inmensa responsabilidad. Son la última instancia en una actividad que, como decía, es fundamental para cualquier sociedad. Para el presidente Santos, la justicia es uno de los valores que se deben tratar de conseguir y mejorar de manera continua. Señaló además que para poder prestarle un buen servicio a la comunidad, se necesita que los poderes públicos trabajen de manera coordinada y armónica en beneficio del país. La justicia es otro de esos valores que uno siempre tiene que tratar de conseguir y de mejorar. Es un proceso de mejoramiento continuo. Así como todas las sociedades deben buscar la libertad, todas las sociedades deben buscar una mayor y mejor justicia. Y en eso hemos avanzado. El jefe de Estado en su discurso se refiere sobre los logros que ha tenido el país en el tema de justicia, en donde se destacan las reformas a los códigos con el fin de hacerla más ágil. El tema del presupuesto también ha sido importante. Según el presidente Santos, pocas veces se ha visto en la justicia de los últimos tiempos unos presupuestos tan cuantiosos, con el fin de financiar todas esas necesidades jurídicas. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. La identidad del atacante fallecido autor de un tiroteo en una instalación naval en Washington fue confirmada por medio de sus huellas digitales y la foto de una credencial como Aaron Alexis, de 34 años, un ex reservista de la Marina quien actualmente trabaja como contratista militar.
Aún no se sabe la razón del ataque donde murieron 12 personas y Alexis, pero un amigo de él mencionó que tenía una disputa por dinero con la empresa que lo había empleado para trabajar en la Marina. Es demasiado lo que está pasando en este país. En la época que yo en este país era bello. Ahora, usted no puede salir de la calle porque le da miedo que le pueda pasar algo. De humanidad, uno es normalmente, de la guerra es otro estado de mente. El padre de Alexis dijo que su hijo sufría de problemas para manejar la ira como resultado a un trastorno de estrés postraumático luego de participar como rescatista en Nueva York por la tragedia del 11 de septiembre. No, doctor Gar, estudiar, no creo que sea posible que una persona con problemas mentales vaya a ser capaz de usar un arma para algo positivo. Es algo negativo. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, junto con agremiaciones como FENALCO, firmaron el pacto por los ciclousuarios de la ciudad. El proyecto pretende impulsar temas como la seguridad en las vías para evitar que se sigan presentando accidentes de quienes se movilizan en estos vehículos. En lo que va corrido del año se ha presentado una reducción en los casos de accidentes que involucran ciclistas en la ciudad de Bogotá, pasando de 827 a 799. Con la firma del Pacto por los Ciclousuarios, la movilidad humana reafirma su compromiso con la promoción de los medios alternativos de transporte en la capital del país. La Secretaría Distrital de Movilidad, en asocio con el Instituto de Desarrollo Urbano, el Instituto Distrital de Recreación, Cultura y Deporte, la Secretaría de Cultura, viene desarrollando mesas de trabajo desde hace 2 meses con los colectivos de ciclistas que hay en la ciudad de Bogotá, con universidades, a quienes se les ha invitado a la mesa de trabajo para que aunemos esfuerzos y saquemos adelante el proyecto de seguridad vial para los ciclousuarios. Hemos realizado una investigación sobre cómo está presentándose la accidentalidad de ciclistas en la ciudad de Bogotá y queremos mejorar esas condiciones de seguridad vial para ellos. El pacto convoca a colectivos, ciclousuarios, universidades, empresas privadas y públicas y a la ciudadanía en general a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de seguridad vial de esos actores, sensibilizando acerca de la vulnerabilidad que existe y generando comportamientos que conlleven a la disminución del número de víctimas en accidentes de tránsito que involucran ciclistas. El pacto pretende hacer visibles a los ciclistas en la ciudad. Los ciclistas se toman a la ciudad de Bogotá y tienen derecho a la utilización de la infraestructura de la malla vial de la ciudad. Y queremos que todos los actores viales, conductores, motociclistas, pasajeros, peatones, reconozcan que el ciclista existe y que tiene tanto derecho a utilizar las vías como cualquiera de los otros actores viales, en condiciones seguras. Estos compromisos buscan evidenciar los avances en cultura ciudadana, donde el compromiso con la vía está primero, y para esto es necesario que cada ciclista reconozca que su seguridad depende de sí mismo. Fue acusada formalmente la exrectora de la Universidad del Caribe, Silvia Guete, señalada por el delito de soborno en actuación penal. La medida se tomó por parte del fiscal 214 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública ante un juez del Circuito Penal de Bogotá. Esta mañana la Fiscalía acusó a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Beatriz Guete Ponce, por el delito de soborno en actuación penal. Así lo constató el abogado de las víctimas a la salida de la diligencia que se realizó en el complejo judicial de Palo Quemado en la capital del país. En días pasados se había propuesto algunas situaciones de conflicto de competencias porque se supone que ella vive en la ciudad de Barranquilla. Ya la Corte resolvió que el tema se tenía que resolver aquí en Bogotá. En el día de hoy se hizo la audiencia de acusación en donde se le formuló el cargo por parte de la Fiscalía por el delito de corrupción en actuación judicial. Según el fiscal, Guete Ponce obró como determinadora luego de que Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, denunciara desde el Pabellón de Justicia y Paz de la cárcel La Picota que un abogado litigante ofreció 250 millones de pesos para que cambiara su versión en el proceso penal en trámite contra la mujer por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda Vargas. Era para vincular al doctor Abelardo Las Priella y a un socio de él en una presión que se estaba ejerciendo por parte del doctor Abelardo en cabeza de Don Antonio, alias Don Antonio,
para que él mantuviese esa declaración. Es decir, que en el año 2010 don Antonio manifestó que quien había promovido el homicidio del señor Cepeda era la exrectora Silvia Guete. Según el ente acusador, alias Don Antonio, envió desde Bogotá a Barranquilla a David Mostacilla Silva, quien hacía de emisario para que recibiera ese dinero de parte del abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo en la plazoleta de comidas rápidas en un centro comercial. En el lugar, los agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al abogado con una bolsa que contenía 4.989 billetes de 50.000 pesos. Cabe recordar que la exrectora de la Universidad Autónoma se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Actualmente es investigada por varios delitos, entre ellos homicidio. La audiencia preparatoria se tiene prevista para el próximo 8 de octubre. Más de 1 billón de pesos fueron asegurados para el mantenimiento de vías en 7 departamentos del país en una nueva sesión del Consejo Superior de Política Fiscal. Boyacá, Santander, Tolima, Cauca y la región del Atrato recibirán estos beneficios. Adicionalmente, se aprobaron 167.000 millones para la construcción de un sistema complementario de calles de rodaje en el costado occidental del Aeropuerto Internacional El Dorado. Estos dineros hacen parte de las vigencias futuras que van hasta el 2016. En días pasados se generó una polémica debido a comentarios realizados por Graciela Torres, la popular Negra Candela, frente al desarrollo del papel que ejerce la señora Olga Lucía de Gómez, manager y esposa del rey del despecho, Darío Gómez. El artista ante dichos comentarios se pronunció resaltando la excelencia de su representante artística y aseguró que es una mujer que goza de su total confianza. En horas de la mañana en Barranquilla se dio la captura de Nilce López en las instalaciones de la clínica Reina Catalina. A López alias La Gata se le atribuye el asesinato de un trabajador de un peaje en la costa. Por esto fue condenada a 37 años de cárcel. En el Alto de las Flores, en el municipio de Envigado, mientras se hacían trabajos de compensación de siembra de árboles por las obras del metro, trabajadores encontraron restos óseos y elementos de barro, lo cual indica que podría tratarse de una tumba prehispánica. Las autoridades se encuentran haciendo todas las investigaciones y excavaciones para dar con el año en el que pertenecen dichos restos. La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que ya se encuentran adecuadas las zonas amarillas en la terminal de transportes, donde los taxistas deberán cancelar 500 pesos para poder recoger pasajeros en ese sector. A partir de la próxima semana comenzarán a operar normalmente. El secretario de Movilidad aseguró que en una reunión sostenida ayer con Orlando Rodríguez, gerente de la terminal de transportes, se dio vía libre para que la llamada zona amarilla comience a operar y se espera que no se presenten inconvenientes por parte de los conductores de taxis. Eso es una plata que es del distrito para retribuir la inversión que hizo el distrito. Eso no es una tarifa, un sobrecosto para los usuarios, ni es una plata, un recargo que puedan cobrar ellos para su bolsillo. Eso es un recaudo que se hace para Bogotá. Si se les dan las facilidades, no veo qué problema puedan tener de ellos facilitarnos el recaudo. Se espera que con el cobro de 500 pesos, que serán cobrados al conductor que desee recoger pasajeros en esta zona, se recuperen los más de 800 millones de pesos que fueron destinados a esta obra. No es permanente, es mientras se recupera la inversión. Va a ser temporal, simplemente para recuperar la inversión que hizo el distrito para esas facilidades que se les dieron. Se tiene calculado que la inversión será recuperada tras 2,5 millones de cobros, estimando que máximo en 2 años la medida deje de operar. Luego que José María Corredor, alias El Boyaco, exintegrante del Frente Primero de las FARC, fuera extraditado a Estados Unidos en el 2008, este se convirtió en la primera persona acusada y luego condenada por un cargo de narcoterrorismo en ese país. La Fiscalía reveló que el sindicado tendrá una condena de 16 años de cárcel. El guerrillero era el enlace del grupo para el intercambio de drogas por armas y coordinaba la producción y exportación de la misma que salía rumbo a Europa. De acuerdo con el expediente del mismo, tenía bajo su control las pistas de aterrizaje desde donde salían los aviones cargados de droga hacia otros países. El
Esa es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad. La entidad de tus hijos, de tus hermanos, de tu familia, De tus amigos. Esta es la entidad de todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. un SENA justo y moderno, público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Telepaís está informando. Pese a que los trabajadores que se encontraban en cese de actividades de la Drummond volvieron a sus labores por algunos acuerdos, varios sindicatos entablaron acciones legales por la violación a sus derechos a la protesta pacífica, ya que no se cumplió el plazo para la misma de 60 días, según lo estipulado en la ley. Los empleados exigen mayores garantías como un aumento salarial del 10%. Según Carlos Bustos, coordinador de Industriol, empresa afiliada a los sindicatos de trabajadores mineroenergéticos de Colombia, la decisión que tomó el Ministerio de Trabajo el pasado 14 de septiembre de invocar un tribunal de arbitraje obligatorio y acabar con la huelga de 53 días de los trabajadores de la Drummond fue una clara violación de los derechos constitucionales. El Ministerio del Trabajo violó la Constitución Nacional. La Constitución protege el derecho a la huelga como un mecanismo de presión de los trabajadores para lograr un acuerdo y firmar una nueva convención colectiva de trabajo. Al el Ministerio convocar un tribunal obligatorio conlleva a que sean 3 personas diferentes a los trabajadores y a la empresa quienes deciden sobre el pliego de peticiones. Señaló que aunque los trabajadores fueron obligados a reanudar labores, el sindicato de Sintra Energética entabló acciones legales ante el ministerio, puesto que no se cumplió el plazo de 60 días que por ley tienen derecho los sindicatos que inicien una huelga pacífica. Un sacrificio que los trabajadores hicieron haciendo uso de la ley de la Constitución Nacional y que prácticamente perdieron, porque ahora ellos están trabajando y quedan sus peticiones al albedrío para que un tribunal sea el que finalmente decida que le dará o no le dará. Es decir, es incierto realmente el panorama en este momento para los trabajadores de la Drummond. Por último, señaló que la decisión es un claro ejemplo de que primaron las necesidades administrativas de la empresa estadounidense y que por ende se ignoraron cada una de las peticiones y sacrificios a los que se sometieron por casi 2 meses los más de 3.000 trabajadores que hicieron parte de la huelga. Cabe recordar que los empleados de la multinacional reclaman un aumento salarial del 10%, que los sueldos se paguen sobre una base mensual y no por horas, así como garantías en la estabilidad y las condiciones laborales. Esto al considerar que el próximo año unos 400 de los 5.000 trabajadores de la empresa estadounidense podrían quedar sin trabajo cuando se implemente en el puerto de Santa Marta un sistema de carga directo de carbón. Actualmente los embarques del mineral de la Drummond se realizan en barcazas, pero se ha provocado problemas ambientales. El referendo por la paz, radicado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y los miembros de los partidos de la Mesa de Unidad Nacional, continúa centrando la agenda. Este proyecto de ley estatutario pretende regular las reglas para el desarrollo de consultas constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado en caso de darse la firma del acuerdo de paz con las FARC. Hoy las comisiones primeras de Senado y Cámara dieron vía libre a uno de los proyectos legislativos más importantes del gobierno nacional, en donde se pretende que los acuerdos para poner fin al conflicto que suscriban la guerrilla de las FARC y el gobierno puedan ser refrendados por los colombianos el mismo día de las elecciones, ya sea de Congreso o de Presidencia. La votación en su gran mayoría fue positiva, pese a la posición de los senadores Juan Lozano, Juan Carlos Vélez y el representante Miguel Gómez. Armando Benedetti fue uno de los senadores cuyo voto fue positivo. Eso tiene que ser eso finalmente lo
termina siendo la registraduría con el Consejo Nacional Electoral cuando avalen que se hayan hecho los requisitos para que se convoque un referéndum. Quedó estipulado que en caso tal de que se lleve a cabo este proceso, los jurados deberán ofrecerle a los ciudadanos el tarjetón con las preguntas, quienes podrán decidir si quieren votar o no la iniciativa. El tercer punto está relacionado con el acuerdo final para la terminación del conflicto. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, aclara que esta discusión se da en un escenario hipotético. Hipotéticamente, si los acuerdos se hicieran en marzo o abril y el gobierno decidiera convocar un referendo, porque esto además es opcional, no es obligatorio, en el mes de septiembre, de todas maneras cuando lleguemos al mes de septiembre a votar el referendo, pues las FARC van a estar en armas, porque no habrá formalmente acuerdos de paz suscritos y vigentes. El proyecto para que el referendo coincida con las elecciones fue cobijado con el mensaje de urgencia por el gobierno y solo le falta la aprobación de las plenarias de Senado y Cámara, las cuales se estarían desarrollando en los próximos 15 días. Uno de los principales cambios que tuvo el proyecto fue en el artículo 5, que prohibía el proselitismo armado. Este fue eliminado porque, según los congresistas, la Constitución ya contempla dicha prohibición. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es el lunes, aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy martes 17 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Cambio Radical reveló lista para Congreso de la República en la próxima contienda electoral. Exsecretario Anticorrupción Carlos Fernando Galán encabezará las aspiraciones al Senado. Personería de Bogotá abrió investigación a alcaldesa de la localidad Rafael Uribe Uribe por falta de control a establecimientos nocturnos. La medida se toma luego del polémico caso del amanecedero que dejó 6 personas muertas. Corte Suprema de Justicia tiene nuevos magistrados. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que confía que con estos se seguirá avanzando en la lucha contra la impunidad. Actos de violencia, principal amenaza del éxito del acuerdo. Así las cosas, los señores Miguel Eduardo Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino, Manuel Francisco Nule Velilla y Mauricio Antonio Galofre Amin manifiestan que reconocen la validez legal de sus declaraciones ante la Fiscalía y expresan su voluntad de seguir colaborando con la justicia como hasta ahora lo han hecho. Con esto, los nules se convertirían en testigos de otros procesos que se adelantan por las irregularidades en la celebración de contratos viales de Bogotá, además de que entreguen información clave en otros carruseles que se presentaron en los últimos años en otros departamentos del país. Actualmente Manuel, Miguel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre se encuentran privados de la libertad. Sin embargo, de lograrse el preacuerdo, estos serían recluidos en centros especializados que serían determinados por la policía y el IMPEC, siempre y cuando estén en cercanías a los lugares donde tengan arraigo familiar. Según un informe de análisis de la restitución de tierras entregado por la ONG Human Rights, la violencia es la principal amenaza de la ley de víctimas en el país. De acuerdo con el documento, parte del problema radica en que los abusos contra familias que quieren recuperar sus predios, en su mayoría quedan impunes.
José Miguel Vivanco, representante de la Human Rights Watch, entrega los resultados del informe sobre la violencia y las amenazas que existen en contra de los desplazados que reclaman la restitución de tierras en el país. En un informe de 203 páginas se destaca que son numerosos los desplazados internos que han sido víctimas de asesinatos y amenazas por intentar reclamar sus tierras. Estos delitos en su gran mayoría de veces que se está generando entre la ciudadanía y la policía, por hechos como el ocurrido el pasado domingo en un amanecedero en el sur de Bogotá, donde es obvia la falta de control de las autoridades locales. Ya, como es por mandato constitucional y legal, se dio inicio a una indagación preliminar respecto de los servidores públicos de la alcaldía local que eventualmente puedan, según lo que se analice, tener una posible responsabilidad. Pero eso lo estamos verificando. Si llegamos a esa conclusión, iniciaremos ya formalmente la investigación. Dijo que el ciudadano está indefenso porque muchas de las quejas y denuncias no tienen una respuesta positiva y pronta por parte de las autoridades y que la responsabilidad se está dejando solo en manos de la policía. Me parece muy grave, independientemente de si se presentó o no error por parte de unos policiales, la distancia que estamos generando permanentemente entre ciudadano y poder de policía. Realmente soy testigo, desde Personería 24 horas, en la noche las dificultades que tienen que asumir toda la policía todo el tiempo, la cantidad de solicitudes que se reciben. E igual, si la policía no aparece, está mal, pero si la policía aparece, igual decimos, ¿qué hace la policía acá? O sea, no creemos en las instituciones. Aseguró que es necesario que las autoridades competentes en el tema se pongan serios con las restricciones y controles, de hacer cumplir los reglamentos zonales y dar respuesta efectiva a los reclamos de los ciudadanos. La Fiscalía General de la Nación y los NULE. La Ley de Víctimas, ONG Human Rights, entregó informes sobre la restitución de tierras en el país. Nuevo capítulo en el caso de los NULE. Tensa jornada en el juzgado donde se analizó presentación de un preacuerdo con los contratistas. Universidad Nacional exige se dé cumplimiento a los acuerdos pactados con el gobierno en el pasado mes de marzo. Trabajadores se mantienen en nivelación salarial del 30% por encima de lo que hoy reciben. Desarticulada banda Los Rastrojos en el departamento del Chocó. Entre los capturados está alias Tintín, jefe de finanzas y sicarios del grupo. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La Personería de Bogotá abrió investigación a la alcaldesa de la localidad, Rafael Uribe Uribe, por la falta de control a los establecimientos nocturnos, como el caso del pasado fin de semana, que dejó un saldo de 6 muertos. Además de ello, el organismo manifestó que no se puede culpar solamente a la policía hasta que no se entreguen los resultados de la investigación pertinente. El personero de Bogotá, Ricardo Cañón, aseguró que es preocupante la distancia. Llegaron a un acuerdo por 4 delitos, entre los que se encuentran concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento y cohecho. Esto dentro de la investigación que se adelanta en el carrusel de la contratación. Se conoció también que los indicados pagarían 6 años y medio de cárcel. Esta mañana el fiscal Juan Vicente Balbuena presentó ante la juez 36 de conocimiento el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y los NULE, procesados por el carrusel de la contratación en la capital del país. De ser avalado el preacuerdo por el juzgado, los polémicos empresarios pagarían entre 6 y 7 años de prisión por aceptar los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal, además de entregar información valiosa con todo lo relacionado al escándalo de corrupción. Se llegó a un acuerdo sobre el monto de la pena que deberán cumplir Miguel Eduardo Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino, Manuel Francisco Nule Velilla por los delitos imputados, y esta será de 78 meses de prisión, equivalentes a 6 años y 6 meses de prisión. En relación con Mauricio Antonio Galofre Amin, se ha acordado para su caso la pena de 68 meses de prisión, equivalentes a 5 años y 8 meses.
Con este acuerdo, los miembros del Grupo Nule entregarían las acciones pertenecientes al grupo de las empresas de Enertolima y Capital Energy, avaluadas en más de 4.000 millones de pesos. Por su parte, el fiscal del caso aseguró que la colaboración brindada por los Nule ha sido esencial en otros procesos del carrusel, resultados por los cuales se busca un preacuerdo.